Hola hermanos, muy buenas tardes. Estamos ya listos para escuchar la palabra de Dios ahí en nuestros hogares. Estamos en el plan financiero de Dios, ¿sí recuerdan? Lo suspendimos un domingo porque el domingo pasado celebramos el Día del Padre, pero hoy estamos retomando y hoy vamos a hablar acerca de las leyes de la siembra y la cosecha, que tiene que ver con la tercera parte del plan financiero y tiene que ver con las ofrendas. Entonces, quería mencionarles lo siguiente, hermanos. No sé si ustedes saben que en Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo. ¿Ustedes han leído esa parte? ¿Y para qué nos sirven los espejos? Yo voy a hacer de cuenta que este es un espejo. Cuando yo me levanto y veo el espejo, pues me veo lo guapo que soy, ¿verdad? Y entonces pues me empiezo a peinar. Y ustedes van a decir, pues que se peina el pastor, ¿verdad? Pero sí me peino. Y veo mis defectos y veo si estoy sucio. Con perdón de ustedes, veo si tengo una lagaña, pues me la quito, me lavo la cara, ¿verdad? El espejo me dice la verdad, el espejo me dice lo que tengo que hacer con mi rostro. Pues de igual manera, la palabra es ese espejo. Nos dice cuando estamos mal en algo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Salomón, había un lavatorio donde pues los sacerdotes, los levitas tenían que lavarse las manos y los pies. Pero es una cosa bien curiosa porque dice que ese lavatorio, la base del lavatorio, se hizo con los espejos de las mujeres. Las mujeres llevaron sus espejos e hicieron la base del lavatorio. Y un comentarista decía que eso era pues precisamente para que cuando el sacerdote venía o venía el levita e iba a ministrar, pudiera ver su mugre, pudiera ver su suciedad. Y entonces tenía que ser confrontado y se tenía que lavar para poder ministrar. Entonces la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos invita a limpiarnos de toda suciedad. ¿Se acuerdan que una vez yo les mencionaba, y antes de entrar aquí de lleno al tema, que nosotros usamos una palabra, por ejemplo, yo pienso que esa palabra está mal pues utilizada, porque nosotros decimos, es que ando norteado. ¿Han escuchado cuando alguien dice así? Y quiere decir que esa persona anda perdida, ¿no? Ando norteado, es que quiere decir que anda perdida. Pero no es cierto, porque las brújulas, ¿qué nos dan? Una brújula para darnos la dirección nos da el norte. Entonces una persona cuando anda norteada, pues quiere decir que ya encontró el norte, quiere decir que no anda perdida. A lo mejor la palabra que deberíamos usar es que andamos desnorteados, y esa palabra pues no es una palabra correcta, pero creo que debería ser la correcta. Ahora, cuando nosotros hemos perdido el norte, hablando bíblicamente, nuestra brújula es la palabra de Dios, nuestro norte siempre va a ser la palabra de Dios. Y en cuanto a estas cosas que estamos viendo nosotros ahorita, hermanos, que tienen que ver con las finanzas, que a veces hemos estado mal en algunas cosas, ¿a dónde tenemos que regresar? ¿Cuál es nuestro norte? La palabra de Dios es nuestro norte, la Biblia es nuestro espejo, la Biblia es la que nos dice si vamos bien o si vamos mal. Vamos a orar, hermanos, yo les pido que cierren sus ojos y entonces acompáñenme en esta travesía. Hoy vamos a hablar acerca de las ofrendas, que es la tercera parte del plan financiero de Dios. Oremos. Padre, queremos rogarte que en esta mañana tú nos hables poderosamente y que permitas que tu iglesia y los hermanos y amigos que están también, Señor, pues ingresando a este culto, Señor, pues podamos glorificar tu nombre y podamos aprender de ti acerca de lo que tú nos quieres enseñar en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Entonces, hermanos, sí recuerdan el plan financiero, ¿verdad? La primera parte del plan financiero fueron las primicias. ¿Recuerdan? Ya hablamos de las primicias, no voy a hablar aquí, solo lo estamos mencionando. Hace 15 días vimos las primicias. No, hace 15 días vimos el diezmo. Entonces ya vimos dos, ¿verdad? Las primicias y el diezmo. Y hoy vamos a hablar acerca de las leyes de la siembra y la cosecha que tienen que ver con las ofrendas. Y vamos a estar trabajando, vamos a estar viendo el pasaje de 2 Corintios 9, del 1 al 10. Le voy a pedir a mi hermano que le dé una. Miren, hermanos, cuando se hace un orden de culto, nosotros cada domingo que veníamos, con anterioridad teníamos un orden de culto. Y en esos órdenes de culto, los que hacen los órdenes de culto, en el seminario hay una clase
especial para eso que se llama liturgia. Y entonces en esa clase que nos enseñan de liturgia se nos enseñan las diferentes partes del orden de culto. Y en un orden de culto siempre va una parte que se llama el ofertorio. ¿Se han dado cuenta? Bueno, algunos le ponen ofertorio, otros le ponen ofrendas, pero hay ofrendas de diferentes índoles. Por ejemplo, hay ofrendas corales. ¿Han visto que en algunas iglesias presentan una ofrenda coral y sale el coro dando una alabanza a Dios, ¿no? Una ofrenda musical, a lo mejor una participación, una ofrenda floral, una ofrenda en especie, una ofrenda en dinero. Hay diferentes clases de ofrendas, pero me gustaría que viéramos qué es lo que significa la palabra ofrenda, porque la palabra ofertorio viene de ahí, de ofrenda. Cuando venimos a dar nuestro ofertorio, viene de la palabra ofrenda. Y esta acepción que está aquí, hermanos, yo la saqué de un diccionario bíblico. No es un diccionario común y corriente, es de un diccionario bíblico. Fíjense lo que es una ofrenda. Una ofrenda es un ofrecimiento o donación en un gesto de gratitud. Entonces, ¿cómo voy a traer mi ofrenda? ¿Con qué dice ahí? Con gratitud. Pero también dice que es un gesto de amor y también de respeto. Yo no sé si ustedes se han fijado cómo algunas personas a veces ofrendan, cómo dan sus ofrendas. Algunas personas dan sus ofrendas así, hasta voltean la cara y como que las dan así, como si estuvieran dando ahí algo que les sobra. Fíjense que también dice ahí que una ofrenda es un acto por el cual se presenta algo como expresión de adoración a Dios. Entonces, cuando estamos ofrendando, eso es lo que yo quiero que nos quede claro, cuando damos las primicias, cuando damos el diezmo y cuando estamos ofreciendo las ofrendas, estamos adorando a nuestro Dios, que no se nos olvide. Eso es lo más importante. Ahora, la segunda cosa que quiero que veamos, bueno, en esta parte de la segunda lámina, que hay diferentes tipos de ofrendas, ya lo vimos. Y hay ofrendas que le agradan a Dios y ofrendas que no le agradan a Dios. Miren ustedes aquí cómo podemos leer esta parte. No sé si en sus hogares lo alcanzan a ver ahí en la pantalla. Génesis 4, del 3 al 5. Es un pasaje muy conocido, habla de la ofrenda de Caín y de Abel. Y aquí, miren, aquí entonces hay un dibujito, ¿no? Ahí está la ofrenda que presentó Caín, ahí está la mirada que tenía Caín, ¿no? Y aquí está Abel con sus ofrendas. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Ahí lo voy a leer para ustedes, y si lo pueden seguir, dice así. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fíjense, Caín trajo ¿una qué? Una ofrenda a Jehová. ¿De qué estamos hablando? De las ofrendas. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Miren cómo se puso Caín, según el dibujito aquí. Pero miren, lo que quiero mencionar en esta parte es por qué Dios se agradó de una ofrenda y por qué no se agradó de la otra. Aquí han discutido mucho los teólogos, han discutido mucho los que estudian la Biblia, y bueno, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero lo que sí podemos ver, fíjense bien cómo trajo su ofrenda a Caín. Dice ahí, y lo puse ahí en negritas. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Cualquier ofrenda, una ofrenda. Así lo dice la palabra, una ofrenda. Y miren lo que trajo Abel. Y Abel trajo también, pero fíjense lo que trajo de los primogénitos. O sea, él se fijó cuáles eran los primeros. Pero también dice de lo más gordo de ellas. Quiere decir que fue separando, que se fue fijando cuáles eran las mejores. Entonces, ¿por qué le agradó más la ofrenda de Abel a Dios que la de Caín? Simplemente por la actitud, hermanos, por la actitud con la que a veces damos las cosas. ¿Cuántos? Nosotros sabemos, ya nos dijo, hemos estado estudiando, que las primicias y el diezmo son obligatorios. Son obligatorios. Ya si tú se lo quieres dar a Dios o no, pues ese ya es problema de Dios y tuyo, ¿no? Pero es obligatorio. Pero aquí las ofrendas son voluntarias. Pero a veces pensamos que porque son voluntarias las ofrendas, nosotros podemos venir y entonces, a ver, llegó la hora de la ofrenda. Y entonces empezamos a buscar en nuestra bolsa y a ver, ojalá que me agarre un billete. Y empezamos a buscar la monedita más chiquita, ¿verdad? De la que traigo. Y eso a veces es lo que ofrendamos. ¿No se han fijado que hay hermanos que toman incluso su ofrenda y la ponen así, cierran su mano y hasta que no la meten en el alfolí, dejan caer la ofrenda? ¿Por qué creen que hacen eso?
para que la gente no vea lo que están ofrendando, porque están ofrendando a veces cualquier cosa. Entonces nosotros debemos de traer de lo mejor, debemos preparar nuestras ofrendas, desde casa debemos prepararlas. Si vamos a dar 10 pesos de ofrenda, porque estamos viendo que esto es voluntario, si vamos a dar 20 pesos, 100 pesos, lo que sea de ofrenda, porque es voluntario, pero hay que prepararlo desde casa. Fíjense cómo él preparó su ofrenda. Ahora, vamos a entrar, hermanos, vamos a darle otra lámina. Y quiero, antes de entrar a los puntos que traigo hoy, que son 3 puntos los que les quiero enseñar el día de hoy, primero que nada, ¿para qué nos da Dios? Y esto es bien importante, porque Dios nos da dinero, Dios nos da provisión, pero ¿para qué nos la da? Ahí dice, fíjense, 2 Corintios 9, versículo 10. Ahí lo tenemos. Fíjense, ahí quiero que pongan atención. ¿Para qué nos da Dios? Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Primero podemos ver que da pan. ¿A quién, hermanos? Pan al que come. Y cuando nosotros hablamos del Padre Nuestro o hacemos alguna predicación del Padre Nuestro y decimos que nos dé el pan cotidiano de cada día, no se refiere solamente al pan que comemos, se refiere a toda la provisión material. Entonces Dios nos da para gastar, Dios nos da para nuestra provisión, nos da para nuestra ropa, para nuestros zapatos, nos da para todo lo que necesitamos. Eso significa que da pan al que come, nos da la provisión. Y a muchos nos gusta gastar, ¿no? Yo soy muy gastalón, por eso mi esposa a veces tiene que cuidarme, ¿no? Pero Dios nos da para gastar, nos da para nuestra provisión. Pero fíjense, hermanos, y esto es donde quiero que me pongan atención. Y también da, ¿qué? Semilla al que, ¿qué? Al que siembra. Imagínense si nos comiéramos todo. ¿Para qué sirve la semilla? Y aquí me hicieron favor de prestarme unas semillas. Estas son unas semillas de maíz palomero, es maíz. Si yo siembro, pues en esta macetita o en esta tierra siembro unas semillitas, ¿para qué va a servir eso, hermanos? Ahorita lo vamos a volver a ocupar, pero ¿para qué va a servir? Y no sé si ustedes sepan, yo una vez platicaba con un hermano que fue campesino, y entonces este hermano lo que hacía es que cuando cosechaba, ellos saben en qué momento y apartan las semillas. No todos se lo comen. Apartan la semilla y apartan la mejor. Ellos no son ingenieros agrónomos ni saben nada de genética, pero con la sabiduría que Dios les ha dado, apartan las mejores semillas. ¿Por qué? ¿Para qué apartan las semillas? ¿Qué están haciendo con esas semillas? Obviamente las apartan porque si no apartaran ni nada de semillas y todos se lo comieran, ¿podrían volver a sembrar? Ya no, ¿verdad? Entonces, como aquí en este contexto de 2 Corintios estamos hablando de las ofrendas, aquí no está hablando de una cosecha como la que vemos aquí, ¿no? Está hablando de las ofrendas. Entonces está hablando del dinero que Dios nos da. Y nos da para gastar, pero también nos da para invertir en su reino, para guardar. Y ahora sí, hermanos, vamos a entrar de lleno a lo que serían las 3 cosas que yo quiero enseñarles hoy. Vamos a hablar de las leyes de la siembra y la cosecha. Y son 3 leyes, hermanos. Y quiero que me pongan mucha atención. Va la primera ley de la siembra y la cosecha. Estamos hablando, por supuesto, de las ofrendas. Entonces, la primera es la ley de la proporcionalidad. Allí en casita, recuerda, los que están apuntando, la ley de la proporcionalidad. Siempre que vamos a dar una ofrenda, siempre que vamos a dar algo a Dios, tenemos que pensar en la proporcionalidad. Miren, dice el pasaje de 2 Corintios 9:6. Ahí está. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mi suegro fue campesino, fue porque pues ya es grande de edad, ya no siembra, pero cuando era joven pues sembraba pues una extensión muy grande de terreno. No sé cómo le llamen por acá, pero en algunos lugares le llaman pancles, terrenos grandes o extensiones grandes de terreno.
Pero cuando él ya no estaba tan joven, ya dejó de sembrar esas extensiones y ahora solamente sembraba en su solar. ¿Sí se entiende ese término, no? Sembraba ahí en su casa, en su patio, en un solarcito que tenía. Ya nada más sembraba para, como dicen por ahí, para el consumo de la familia. Ahora, si nosotros sembramos mucho, como podemos ver aquí, permítanme, déjenme tomar tantita agua, hermanos, porque... Si nosotros sembramos mucho, como en este sembradío, ¿cuál va a ser la cosecha? Si aquí se siembra mucho, ¿cuál va a ser la cosecha? Pues mucho, ¿no? Por eso dice ahí, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Si yo siembro poquito, voy a cosechar poquito. Si yo siembro mucho, voy a cosechar muchito. ¿Sí me doy dando a entender, hermanos? Ahora, vamos a darle otro ahí. Este proverbio es un proverbio muy desafiador, porque fíjense lo que dice. Proverbios 11:24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Fíjense, a los que reparten, a los que dan, aquí lo dice muy claro, hay quienes reparten y les es ¿qué? Añadido más. ¿Qué entiendes por añadido más? Pues que se te va a dar más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y aquí yo puedo decirte, mira, yo conocí, no voy a decir nombre ni nada, pero conocí a una persona que se dedicaba al ministerio pastoral, pero esta persona llegaba a las iglesias con su esposa y llegaba a una iglesia, por ejemplo, nosotros conocimos, estuvo en una iglesia, y llegaba este hermano y le pedía a todos, y incluso hasta, pues, no puedo decir que defraudó, pero pedía dinero y luego no lo pagaba, y de esas personas que solamente les gustaba retener. Y me acuerdo muy bien que esta persona falleció, murió, y a mí me tocó ir a su velorio, a sus servicios funerales. Fui con otros dos hermanos de la iglesia. Y saben, hermanos, solamente íbamos estos dos hermanos y yo, y allá en el lugar donde estaban celebrando o conmemorando, o como se diga, el funeral de esta persona, estaba solamente su esposa y uno de sus hijos, ni siquiera estaba toda su familia. Porque todo lo que este hombre sembró, ¿qué estaba pasando en ese momento? Lo estaba cosechando. O más bien, lo que no sembró, pues obviamente no lo estaba cosechando, ¿verdad? Yo quiero comentarte algo. No sé, les quiero preguntar a los que están aquí. Ustedes saben, y nada más sabemos 4 personas para que no los que están allá, hay muchos ahí, y estamos con la sana distancia. Pero quiero preguntarles, ¿ustedes saben quién inventó la dinamita? De los que están aquí. No la sonora, no la sonora dinamita. No, China inventó la pólvora. Nobel, dice por aquí el hermano Elías. Alfredo Nobel inventó la dinamita, efectivamente. Y fíjense que hay un dato muy curioso, porque en la época en la que él vivió, dicen que en una ocasión murió uno de sus hermanos. Pero la prensa se equivocó y pensaron que había sido Alfredo Nobel el que había muerto. Entonces en los periódicos publicaron, murió Alfredo Nobel, murió el asesino de muchas gentes, el creador de la dinamita, el creador de un hombre bélico. Y él nunca no hizo la dinamita realmente para fines bélicos. Él la inventó y quería que se usara para hacer puentes, para las minas, para cosas que no fueran bélicas. Pero él al ver eso en el periódico, dijo, no, es así como me va a recordar la gente. Y entonces dicen que entonces hizo la fundación Alfredo Nobel. Y todo lo que él había ganado con la dinamita, o gran parte de su fortuna, la dedicó a hacer esa fundación Alfredo Nobel, que hasta la fecha sigue funcionando, y que no solamente les dan un premio a las personas, una medalla o un reconocimiento, también les dan dinero a las personas que ganan, ¿verdad? En diferentes ámbitos, la literatura, la paz, la química, la medicina. Porque él cambió su mentalidad de cómo quería ser recordado. Hermano, ¿tú cómo quieres ser recordado? ¿Como una persona que solamente
retienes. Y nosotros conocemos a gente así, hay gente en las iglesias que solamente van a recibir. O sea, vienen, escuchan la palabra, solo vienen y reciben, y reciben, y reciben, y reciben. Retienen, pero nunca dan, hermanos. Nunca dan. Y aquí dice, a los que retienen más de lo que es justo, vienen a pobreza, hermanos. Porque retenemos. Y al que reparte, al que es generoso, al que es dadivoso, le es añadido más. Mucha gente dice, no, es que si doy, es que si comparto, me voy a quedar sin. No, hermanos, en la mecánica del reino no es así, en las matemáticas del reino de Dios no es así. Aquí es al revés. Mientras más compartes, mientras más das, más es añadido. Y yo lo he podido comprobar cualquier cantidad de veces. Mira, quiero contarte aquí rápidamente. Una ocasión, un pastor me fue a visitar a la casa. Era un pastor que yo conocía. Y entonces esa vez no estaba mi esposa y yo pues, habían ido a ensayar al coro y yo estaba solo y fue ese pastor, me visitó, estuvimos platicando, le ofrecí de comer, y pues no quiso, ya había comido. Y entonces yo tenía una chamarra muy, muy bonita, siempre me ha gustado el fútbol americano y tenía una chamarra muy bonita. Y entonces era nueva la chamarra, pero no me gustaba porque tenía como borrega por dentro. Estaba como gruesita, y yo de por sí estoy gordo, imagínense con la chamarra, pues me veía más gordo, pues por eso no me gustaba, ¿no? Y a este hermano era delgado, y le gustaban las chamarras muy guangas, siempre traía sus chamarras así, y yo dije, pues ahora es cuando, yo le voy a dar la chamarra al hermano, y era una chamarra costosa, hermanos, estamos hablando de que era una chamarra que costaba como 2,500 pesos, estaba nueva, y le regalé la chamarra, y todavía cuando se fue, recuerdo que le di 500 pesos, y le dije, hermano, cuando viene un siervo de Dios a mi casa, no se va con las manos vacías. Le di 500 pesos y se fue el hermano. Pues iba contento el hermano, ¿no? Pues lo bendije. La Biblia dice, recibiste de gracia, da de gracia. Hermanos, como a los 2-3 días, me habla un cuñado mío de los Estados Unidos y me dice que me va a mandar una ofrenda. Que me va a mandar un dinero. Y lo que me mandó, hermanos, me alcanzaba para comprarme 2 chamarras. Porque al que reparte, ¿le es añadido qué? Más. Pero al que retiene más de lo que es justo, viene a pobreza, hermanos. Entonces esto lo tenemos que tomar muy en cuenta, amados hermanos, para esta situación de las ofrendas. Vamos a darle otro más, hermano. Y vamos a ver entonces la segunda ley. Ya vimos, la primera ley tiene que ver, es la ley de la proporcionalidad. Si tú siembras poco, vas a recoger poco. Y no solo en el dinero, en todos los ámbitos. Y esta ley, hermanos, la segunda ley tiene que ver con el tipo de semilla. A ver, ahora sí voy a usar estas que me prestaron. Este botecito tiene semillas, ya dije, son de maíz. Si yo las siembro, estas semillitas, aquí, en esta macetita, bueno, ya tiene aquí otra plantita, no sé qué sea, pero si yo siembro estas aquí, ¿qué va a crecer? ¿Pero de qué? De maíz. O sea, yo no puedo esperar que si yo siembro maíz, crezca fresa o pepino, o no sé, ¿no? Si yo siembro maíz, va a crecer maíz. Ahora, fíjense lo que dice. Esta ley es muy importante. La ley del tipo de semilla. Dice así, en Génesis 1, del 11 al 12. Ahí está. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Dale aquí un clic, por favor, hermano. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando Dios dijo que creó al hombre y a la mujer? ¿Y qué pasa cuando yo pongo a un hombre con un hombre o a una mujer con una mujer? Se degenera. Se degenera, hermanos. Eso es una degeneración. Y aunque ahora dicen que no tiene que tener cuidado al decir estas cosas porque estamos hablando en Facebook y es público, yo quiero dejar bien firme la postura del cristiano. Nosotros los cristianos no somos homofóbicos. Nosotros nunca vamos a rechazar ni agredir a un homosexual. Pero tampoco estamos de acuerdo en que ese sea lo que Dios ordenó. Entonces, fíjense, esto se puede degenerar. Ahora sí, ¿se dieron cuenta de lo que dice el pasaje?
Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su ¿qué? Su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Vamos a buscar qué dice Gálatas 6:7. Vamos a buscar este pasaje. Ahí ustedes también si lo pueden buscar en su casa. Gálatas 6, versículo 7 dice así. No lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, eso va a segar. Si yo siembro maíz, voy a cosechar maíz. Si yo siembro amor, voy a cosechar amor. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a darle otro más. Otro más, por favor, hermano. No sé si ustedes se acuerdan, y quiero explicarlo, no sé si se acuerdan de este personaje de la Biblia, de Simón el Mago. ¿Se acuerdan qué quiso hacer Simón el Mago? Cuando vio que pues el Espíritu Santo hacía maravillas, él quiso comprar con dinero, quiso comprar al Espíritu Santo. A ver, fíjense cómo dice ahí. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Se acuerdan cómo le respondieron? Perezcas tú y tu dinero. Porque, hermanos, les hago una pregunta. ¿El Espíritu Santo de qué género es? Espiritual, ¿no? ¿Y a poco yo puedo comprar al Espíritu Santo con dinero? Puedo comprar las cosas espirituales con dinero. ¿A poco yo pueden venir, hermanos, a mí y me decir, pastor, le vamos a dar 1,000 pesos, pero háganos más espirituales? No se puede, hermanos. Porque cada cosa es en su género. Ojalá me esté explicando. Lo espiritual es con lo espiritual. Por ejemplo, si yo me quiero convertir en una persona más espiritual, ¿cómo tengo que hacerlo? No va a ser con dinero, ya les dije. Va a tener que ser con ayuno, con oración, con lectura de la palabra. Eso me va a hacer una persona más ¿qué? Más espiritual. Estoy sembrando en el género de la espiritualidad. Ahora, dale otro más, hermano, por favor. Incluso, fíjense, hermanos, como en el amor también. El amor es con el amor. El amor no se compra con el dinero. Eso es prostitución. Como podemos, ahí pusimos un cuadro, ¿no? Cuando tú compras a una persona, no estás comprando amor, pero puedes comprar a esa persona. Desgraciadamente eso se puede hacer, pero eso se le llama prostitución. Ahí no hay amor. Para recibir amor, hay que dar ¿qué? Nosotros acabamos de entrar acabar una serie, ¿no? De los 5 lenguajes del amor. Y vimos que nosotros tenemos que dar amor para poder recibir amor. Si yo le doy amor a mi cónyuge, le colmo de amor, él me va a dar amor a mí también. Claro, si todo está en orden, ¿verdad? Fíjense cómo en esta parte una vez yo creo que me acuerdo que les mencioné, y si no, se los voy a mencionar. Había un rey que se llamó Federico II de Prusia, y tenía fama este rey de ser muy, muy malo. Era muy enojón, muy perverso. Y entonces dice que un día salió a pasear así en su palacio, en los jardines de su palacio, y ahí iba con su bastón. Y de a lo lejos ve a uno de sus súbditos, pero el súbdito, como ya lo conocía la gente cómo era, se escondió. No quería que lo viera, pero el rey lo vio de reojo. Y entonces el rey se enojó y fue y lo encontró ahí donde estaba escondido y le dijo, ¿por qué te escondes? No te tienes que esconder de mí, soy tu rey y me tienes que amar, me tienes que amar. Eso no es así. Nadie te puede amar a la fuerza. Por eso estamos viendo esta ley, hermanos, que tiene que ver con la ley de la semilla. Si yo siembro maíz, voy a cosechar maíz. En las finanzas, hermanos, que es lo que estamos viendo y desde lo que habla el pasaje. ¿Cómo voy a obtener finanzas? ¿Sembrando en qué? En finanzas. Yo conocí, miren, me gusta poner ejemplos así de gente que he conocido, ejemplos que son vivenciales. Conocí una hermana que iba mucho a la iglesia, iba a las reuniones de oración, a la femenil. Era una hermana que sabía mucho de Biblia, pero estaba bien amolada, por usar un término que conocemos todos. Estaba muy amolada en las cuestiones económicas. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Me preguntaba, si es una hermana muy espiritual, ¿por qué? Y una vez tuve la respuesta.
Porque esta hermana tenía un pequeño defectito. Decimos por ahí, ¿verdad? Le dolía esta parte. Le dolía el codo. Me acuerdo que una vez se tenía que, a un pastor, tenían que darle un reconocimiento, pues porque ese pastor había estado un tiempo ahí con ellos. Y entonces dijeron, pues ¿qué le damos al pastor? Y uno decía, pues una Biblia. Otros decían, no, pues hay que regalarle un traje, o así, ¿no? Alguna cosa que, y la hermana dijo, no, hay que darle nomás algo simbólico. Y entonces ese tipo de personas que retienen y retienen, como acabamos de ver, no están sembrando en las finanzas. Y por eso no se refleja. Tú puedes estar sembrando en lo espiritual, pero no estás sembrando en las finanzas. Por eso vimos, cada semilla con su semilla. ¿Sí me estoy explicando? Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si siembras en la cuestión del dinero, vas a cosechar dinero. Si siembras en lo espiritual, vas a cosechar cosas espirituales. Y claro, hay que cosechar de todo, ¿verdad, hermanos? No solo tampoco en las puras finanzas, porque hay gente que, pues da mucho en las finanzas, invierte mucho en las finanzas en la iglesia y todo, pero no hace por su vida espiritual. También eso está mal, hermanos. Bueno, vamos a ver entonces otra más. Vamos a ver la tercera ley de la actitud. Tiene que ver esta ley de la actitud con la que se da. Y esta es la tercera ley de la siembra y la cosecha. Tiene que ver mucho aquí con la actitud. ¿Se acuerdan al principio que vimos? ¿Cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Abel y de Caín? Prácticamente podríamos decir que fue la actitud. Porque los dos trajeron ofrendas. Pero Dios no se agradó de una y de la otra sí. Fue la actitud. Y fíjense, lo triste de Caín es que todavía Dios le dice, ¿verdad? Que él reflexionara y viera. ¿Y qué hizo Caín? Se enojó. ¿Y qué fue lo que le hizo? Se sintió envidioso. En lugar de que él hubiera reflexionado y hubiera dicho, sí es cierto, mi hermano trajo de sus mejores frutos, o de sus mejores ovejas, y yo nada más llevé. En lugar de que él hubiera reflexionado, se enojó. Y así pasa con muchos hermanos cuando escuchan estos temas. En lugar de reflexionar y decir, sí es cierto, yo ya voy a empezar a dar mis ofrendas, mis diezmos, muchos se enojan. Y empiezan a decir, no, pues el pastor está pidiendo porque pues siempre les gusta pedir y todo ese tipo de cosas. Pero no es así, hermanos. Entonces, la ley de la actitud con la que se da. Vamos a ver cómo dice 2 Corintios, en 9:7, ese no está ahí. Entonces vamos a buscarlo. Puedes buscarlo ahí en tu casa también. 2 Corintios 9, versículo 7. Dice así. Es un versículo que no sabemos de memoria porque a veces lo repetimos continuamente cuando damos las ofrendas. Este versículo se pone mucho cuando damos las ofrendas. Dice así, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí, hermanos, podemos ver en qué actitud tenemos que traer las ofrendas. Primero dice que debe ser ¿de qué? De corazón, hermanos. Dice aquí, cada uno dé como propuso en su corazón. Y si bien es cierto, como lo he venido mencionando, las ofrendas son voluntarias, no así el diezmo y las primicias, esas son obligatorios, pero las ofrendas sí son voluntarias, pues nosotros tenemos que ofrendar según lo que Dios propuso a nuestro corazón. Entonces la ofrenda tenemos que traerla de corazón. Fíjense, ¿no les ha tocado a ustedes, personas, pues sí, y voy a usar una palabra muy dura, personas que son hipócritas? Por ejemplo, te dicen, ay, pásele, hermano, sí, siéntese, coma, y luego ya le fueron a decir, no, vino el gorrón, y quién sabe cuántos. No lo dio de corazón, eso no fue de corazón. Cuando tú das de corazón, dicen por ahí, cuando tú das de corazón, no lo andas cantando, no lo andas champando, no se lo andas diciendo a nadie, ya lo propusiste, fue de corazón. ¿Se acuerdan ustedes aquella viuda de la que nos habla el Nuevo Testamento, que solamente dio 2 blancas y que fue un ejemplo de dar la ofrenda? Ella lo dio de corazón, porque era todo lo que tenía. Y los otros hombres que dieron, solamente daba lo que les sobraba, y eso que eran hombres ricos, hombres que tenían dinero. No lo daban de corazón, lo daban ya de una manera sistemática, de una manera rutinaria. Entonces, hermanos, la actitud cuando nosotros venimos a ofrendar tiene que ser de corazón.
De veras me nace darlo. No lo que en ese momento yo saqué de mi... No, lo preparo en mi casa. No importa si son 10 pesos, si son 5, lo que vayas a ofrendar. Acuérdate, esto es voluntario, pero hazlo de corazón, sepáralo. Tu actitud es la que ve Dios. Pero también dice que no debe ser con tristeza. Aquí lo dice de una manera muy clara. No con tristeza. Los niños tienen muchas características positivas. ¿No es verdad? Los niños pues son muy honestos, los niños pues se asombran, y la Biblia dice que en ciertas cosas nos volvamos como niños, pero también debemos reconocer que los niños son muy egoístas también, muy envidiosos. A un niño chiquito le tienes que decir, dale papitas a tu hermano, o dale a tu primo, o dale a tu amiguito, y pues bueno, pues agárrale, y ¿no han visto hasta cómo agarran la bolsita? La agarran así de abajo para que no pueda meter su manita y saque de a poquito, ¿no? Porque lo dan con tristeza. Están sintiendo tristeza porque les están quitando algo. Y aquí dicen, no lo des con tristeza. Si vas a dar algo, dalo con... Y esa es la tercera característica en este punto. ¿Cómo tenemos que darlo? Con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Fíjate, esta palabra alegre, si yo aquí le doy aquí en mi tablet, le doy alegre a esta palabra, yo tengo un programa que me va a poner la palabra en griego. Y esa palabra que se usa ahí es la palabra hilarión. Yo tengo un amigo que se llama Hilarión. Y esa palabra, hilarión o hilaros, de ahí viene la palabra hilaridad, que tiene que ver con risa, con gozo, con alegría. No sé cuántos vieron la película del Guasón. Y nada más me quedó muy grabado porque en esa película, que es una película pues muy dura, pero él tenía una enfermedad, ¿no? Ahí se nos dice que tenía una enfermedad psiquiátrica, psicológica, no sé cómo se diga, ¿verdad? Que no podía parar de reír, estaba hablando y de repente empezaba a reírse, por eso mucha gente luego lo golpeaba Y yo digo, ¿cómo nosotros no tenemos esa actitud del Guasón para cuando ofrendamos? Y nada más lo digo así, ¿no? Como una broma, es nada más como una broma. Porque, hermanos, a veces somos como los tlacuaches. ¿Saben ustedes cómo hace un tlacuache cuando lo van a agarrar? Se queda paradito así, se queda así, y se queda así, riéndose así queda. Y así a veces se me hace tan fingida, cuando no de todos, ¿verdad? Pero sí me ha tocado ver gente así que cuando viene y ofrenda, no lo da de corazón, hermanos. No lo da con alegría, lo da con tristeza. Hay gente que incluso da el diezmo y dice, bueno, pues ni modo, híjole, ¿ya qué? No, hermano, porque Dios ve tu actitud. Acuérdate, lo que hemos estado viendo, Dios no necesita nada de ti, nada necesita de ti. Dice en el Salmo 50, versículo 12, si no me equivoco, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, porque yo soy el dueño de todo lo que existe. Y con esto concluyo, hermano. Conozco a un hermano, no voy a decir su nombre porque yo sé que él no le gusta mucho que se hable de esto, pero es un hermano que Dios lo ha bendecido mucho. Pero ¿saben por qué Dios lo ha bendecido mucho? Porque Él bendice a muchas personas. Es un doctor. Y este hermano, no solo a mí, pero yo voy a hablar de mi caso, pero no solo a mí, ha bendecido a muchos. Por ejemplo, por ejemplo, estoy enfermo de algo y le hablo, oye, doctor, mira, tengo esto y esto y esto. Mira, pastor, entonces así asado, te voy a dar este medicamento, ¿cómo te lo hago llegar? Y siempre me da medicamentos que son de patente, medicamentos caros. Una vez, hace años estaba yo enfermo, pues fue cuando, pues me puse enfermito de algunas situaciones y él me dijo, pastor, yo te hago un check-up, y me mandó a un hospital de los más caros que hay, hermanos. Un Médica Sur me mandó y él pagó todo. Y no solo a mí, bendice a mucha gente, bendice y Dios lo bendice a él. No sé si quedó claro cuál es la idea de las ofrendas. Y sí me gustaría, ya nada más para terminar, me gustaría recapitular, hermanos, cuáles son esas 3 leyes. Allí en casita, tú dime cuál fue la primera ley, hermano. ¿La ley de la qué? De la proporcionalidad. Si siembras poco, vas a recoger poco. Y la segunda ley que vimos
es la ley del tipo de semilla. Si siembras amor, vas a recibir amor. Si siembras odio, vas a recibir odio. Si siembras en las finanzas, vas a recibir finanzas. Si siembras en lo espiritual, vas a recibir cosas espirituales. Entonces es la ley del tipo de semilla. Y a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? No nos podemos burlar de Él. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la tercer ley, hermanos, pues es la que acabamos de ver. La actitud con la que se da. Es una ley. Estas son leyes. Y cuando decimos que son leyes espirituales, quiere decir que si no se cumplen, obviamente no nos va a ir bien. Y quiere decir que si las incumplimos, obviamente lo mal que nos va a ir va a ser una ley. No nos podemos burlar de esto. De Dios no nos podemos burlar. Por eso les puse el ejemplo de este pastor, que él pensaba que se estaba burlando de los hermanos, cuando les pedía dinero, cuando quizá hasta los engañaba. Pero el día que él murió, no había nadie. Porque toda su vida, ¿qué fue lo que sembró? Desamor, engaño. Y es triste, hermanos, pero así es. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque a pesar de nosotros, de que somos siervos inútiles, Señor, pues tú nos usas, Padre. Gracias porque se puede exponer tu palabra y porque ya no hay duda, Señor. Tú nos has dejado un plan financiero. No consiste en más que nuestras primicias, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Fuiste claro, muy claro a través de estas predicaciones. Tu palabra es el espejo. Tu palabra nos dice cuando estamos mal. Permite que si alguien, Señor, está cometiendo el error de no darte lo que te corresponde, pueda hoy, Señor, arrepentirse